Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con una noticia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y un montón de preguntas. ¿Están listos para sumergirse en el turbulento mundo del espectáculo turco y descubrir qué ha sucedido? Porque hoy vamos a hablar de un escándalo que involucra a uno de los galanes más codiciados, nuestro querido Can Yaman. Se rumorea, se dice, se comenta que nuestro actor favorito ha tenido un altercado físico con uno de sus compañeros de profesión. Sí, han oído bien, puñetazos. ¿Hasta dónde llega la tensión en los sets de rodaje? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Estamos ante un drama digno de una de sus teleseries. Pues quédense con nosotros porque vamos a desentrañar este misterio, o al menos intentarlo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscripción. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Así que, ¿qué pasó realmente con Can Yaman y este supuesto enfrentamiento? La noticia ha saltado a la luz pública como una chispa en un pajar, y como suele ocurrir en estos casos, la información es un poco confusa y a veces contradictoria. Varios medios de comunicación, principalmente en Turquía y posteriormente replicados en algunos portales internacionales, empezaron a hablar de un incidente ocurrido durante el rodaje de una de sus producciones. La teoría más extendida apunta a un supuesto arrebato de ira de Can Yaman, quien habría perdido los estribos con un colega, llegando incluso a los golpes. Imaginen la escena: luces, cámaras, acción, y de repente una pelea. Suena a guión de película, ¿verdad? Pero la realidad, como siempre, puede ser mucho más mundana y a la vez más impactante. Los rumores apuntan a que este incidente tuvo lugar mientras Can Yaman grababa la serie Bay Jail, que en español conocemos como Señor Error, o El hombre equivocado, una comedia romántica que protagonizó junto a Ozge Gurel. La trama giraba en torno a un hombre que, para ayudar a su vecina a conquistar a un ex, fingía ser un experto en relaciones. Pues bien, parece que en la vida real, la situación se puso un poco menos cómica. La persona con la que supuestamente tuvo el encontronazo es uno de los miembros del equipo de producción, aunque los detalles sobre quién exactamente son bastante vagos. Algunos mencionan a un director de fotografía, otros a un técnico de cámara. La clave aquí es la falta de confirmación oficial y la variedad de especulaciones. Las versiones que circulan son varias. Una de ellas sugiere que Can Yaman se sintió poco respetado o que hubo un desacuerdo profundo sobre una escena en particular. Se dice que la frustración se acumuló y en un momento de tensión, perdió el control. Otro relato, un poco más suave, habla de una discusión acalorada que escaló, pero sin llegar a los golpes directamente. Y luego está la versión más dramática, la de los puñetazos. ¿Se tiraron de los pelos? ¿Se empujaron? ¿O realmente hubo golpes contundentes? Es aquí donde la línea entre la realidad y la especulación se vuelve difusa. Lo que sí parece ser consistente en la mayoría de los reportes es que hubo un momento de alta tensión en el set. Las fuentes, que suelen ser anónimas, hablan de un ambiente cargado y de la necesidad de intervenir para calmar los ánimos. Es natural que en un set de rodaje con largas jornadas, presión y exigencia creativa, puedan surgir fricciones. Pero llegar a un punto de agresión física es algo que llama poderosamente la atención, especialmente cuando se trata de una figura pública como Can Yaman, conocido por su físico imponente y su temperamento, que a veces se percibe como apasionado. Por supuesto, ante este tipo de rumores, la primera reacción es buscar una confirmación por parte de los implicados o de la productora. Sin embargo, hasta la fecha, ni Can Yaman ni la productora de Bay Jail han emitido un comunicado oficial desmintiendo o confirmando categóricamente estos hechos. Esta ausencia de declaraciones concretas es lo que alimenta aún más el debate y las teorías conspirativas. ¿Por qué tanto silencio? ¿Es para evitar un escándalo mayor? ¿O es que simplemente no hay nada que confirmar? Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a veces las historias se exageran o se inventan para generar interés. Los medios de comunicación, en su afán por captar la atención, pueden dar bombo a cualquier indicio por pequeño que sea. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que vengan de diferentes fuentes, por muy anónimas que sean, nos hace pensar que algo de verdad debe haber. Analicemos el perfil de Can Yaman. Es un actor que ha ganado fama internacional rápidamente gracias a su carisma, su atractivo físico y su participación en exitosas telenovelas turcas. También es conocido por ser una persona apasionada, que defiende sus ideas y que no se anda con rodeos.
Esto, que puede ser un rasgo positivo en su personalidad, a veces puede ser malinterpretado o generar roces en entornos profesionales. Podría ser que su intensidad se haya desbordado en un momento dado. Es una posibilidad a considerar. Otro aspecto a tener en cuenta es la cultura laboral en los sets de rodaje. Si bien se espera profesionalismo y respeto mutuo, la presión de los horarios, las expectativas de los productores y las demandas de los directores pueden generar estrés. Un equipo de rodaje es un microcosmos donde conviven muchas personalidades y donde la comunicación es fundamental. Cuando esa comunicación falla, o cuando la presión es demasiada, las tensiones pueden escalar. Ahora pongámonos del lado de la víctima, si es que hubo una. ¿Cómo se sentiría una persona que ha sido objeto de agresión física en su lugar de trabajo? Seguramente muy vulnerable e incómoda. La falta de una declaración oficial podría deberse a un acuerdo de confidencialidad o a una decisión personal de no querer avivar la polémica. O quizás la situación fue manejada internamente por la productora, y se llegó a algún tipo de acuerdo para mantener la paz en el set. Hay quienes también sugieren que esta noticia podría ser una estrategia de marketing. En el mundo digital en el que vivimos, la controversia vende. Un escándalo, por pequeño que sea, puede generar millones de clics y menciones, y eso, al final, beneficia a la producción y a los actores involucrados al mantenerlos en el ojo público. ¿Podríamos estar ante un caso de mala publicidad es publicidad? Es una teoría, y en el mundo del espectáculo, nada se descarta. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un actor que genera pasiones. Genera admiración por su trabajo, por su físico y también, para algunos, genera cierto debate sobre su personalidad. Su forma de ser, su presencia mediática, todo contribuye a que sea objeto de constantes comentarios y a veces de rumores. Pongamos un ejemplo hipotético. Imaginen que están rodando una escena muy importante, hay mucha gente observando, y de repente, un error técnico provoca un retraso de varias horas. La frustración empieza a crecer. El director está tenso, los actores también. Si a eso le sumamos un comentario desafortunado de alguien del equipo, o una actitud percibida como poco profesional por parte de otro, la mecha podría prenderse. Y si Can Yaman, conocido por ser un apasionado, se siente atacado o menospreciado, es posible que reaccione de forma impulsiva. Otra posibilidad es que el incidente haya sido mucho menos grave de lo que se describe. Tal vez fue un fuerte empujón, o un intercambio de palabras muy acalorado, y los medios lo exageraron para hacerlo más jugoso. La falta de pruebas concretas, como vídeos o testimonios directos y confirmados, deja mucho espacio para la imaginación. Lo que está claro es que este supuesto incidente, sea cual sea su verdadera magnitud, ha puesto de relieve la presión y la intensidad que a menudo caracterizan a la industria del cine y la televisión. Son entornos donde la creatividad se mezcla con los negocios, y donde las personalidades fuertes pueden chocar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad absoluta, con todos los detalles y las pruebas, es difícil de obtener. Lo que tenemos es un cúmulo de rumores, especulaciones y ausencia de confirmación oficial. Por un lado, la posibilidad de que haya habido un altercado físico, como se reporta, no se puede descartar del todo, dada la persistencia de la noticia. Por otro lado, la industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para las historias, y los rumores pueden crecer y magnificarse hasta convertirse en algo que quizás no sea del todo fiel a la realidad. Lo importante como espectadores y seguidores de Can Yaman es mantener la perspectiva. Si bien es interesante conocer los entresijos del mundo del espectáculo, también debemos ser conscientes de que la información que nos llega a menudo está filtrada y puede ser incompleta. La ausencia de una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de la productora es una señal de que quizás la historia no es tan simple como parece, o que se prefiere mantenerla en privado. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el misterioso supuesto altercado físico de Can Yaman en el set de Bay Jail, analizando las distintas versiones y la falta de información oficial. Como hemos visto, el mundo del espectáculo turco y del entretenimiento en general está lleno de giros inesperados y de historias que a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es solo un bulo más? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y curiosidades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.